Mi nombre es Óscar Escobar y hoy vamos a ver un poco el tema de reproducción y propagación vegetal en el reino vegetal, principalmente enfocado a los sistemas de producción agrícola. Les quería comentar un poco que es importante y no es lo mismo hablar de reproducción sexual que de propagación asexual. Cuando nosotros hablamos de propagación asexual, estamos cogiendo un mismo individuo y le sacamos algún órgano para poder replicarlo y de esa manera multiplicarlo en nuestros cultivos. El caso, por ejemplo, del plátano. El plátano uno le retira colinos y esos colinos uno los va sembrando en otro sitio y de esa manera uno está haciendo realmente una propagación asexual. Asexual porque no hubo intercambio genético. Entonces es importante mencionar que cuando nosotros hacemos propagación, hacemos clonación, porque estamos llevándonos el material genético exactamente igual de un ser y lo estamos propagando en otro sitio, por lo tanto estamos manejando exactamente el mismo individuo o la misma especie o más bien la misma información genética. Por lo tanto, si esta planta que nosotros nos estamos llevando es susceptible a una enfermedad, todas las cientos, miles de plantas que yo propague van a ser susceptibles también a esa misma enfermedad. En el caso de la reproducción sexual, ya pasándonos al otro extremo, aquí sí hay una recombinación genética. Es decir, recordemos que el órgano de reproducción en las plantas es la flor compuesta por un gameto masculino en donde está representado por las anteras, es decir, en las anteras, sobre la superficie de las anteras es donde sale el polen como gameto masculino y es en el estigma de la flor, en el central, en el que en la parte de arriba está húmedo para que justamente el grano de polen se pegue a ese estigma. Es el encargado, es quien tiene por dentro el óvulo, que es el gameto femenino. Tal vez, y esto no tiene que ver un poco con el tema de la reproducción, pero es importante mencionar que el boro juega un papel importante en el tema de la floración y el cuaje de frutos, porque en algunos casos, por ejemplo, la gente dice, no, es que me floreció mucho mi árbol y yo estaba esperando que floreciera, o tengo florecido el cultivo, pero no me carga nada al final. Y muchas veces lo pensamos como una deficiencia de fósforo, pero realmente viene siendo una deficiencia de boro, porque el boro es el encargado de generar el canal polínico. Cuando llega el polen al estigma, en la parte superior del estigma, el estigma es la parte húmeda que se encuentra en la parte superior. En esta parte llega el polen y para que el polen ingrese hasta el óvulo se desarrolla un canal polínico. Ese canal polínico requiere de boro para su desarrollo. Por eso es que es importante para favorecer el tema de reproducción sexual. En el caso de reproducción sexual, se puede mencionar reproducción como tal vegetal, pero cuando estamos hablando de reproducción, y quiero hacer énfasis, estamos hablando de la combinación de dos gametos. Entonces, cuando hablamos de la combinación genética de dos gametos, significa que el individuo que nosotros vamos a obtener puede ser diferente al que nosotros estamos extrayendo. Mucha gente, por ejemplo, en cacao hace eso y coge la semilla del cacao y coge las mejores mazorcas y pues por supuesto las utiliza para reproducir. Eso no me garantiza, de todas formas, a mí genéticamente hablando, que el individuo que yo voy a sembrar sea exactamente igual o con las características que tiene el padre o la madre. Y sucede incluso hasta en humanos, que pues si ustedes ven una familia, el hijo, por supuesto que tiene características fenotípicas similares a los de los progenitores, en este caso papá y mamá, pero no son iguales. Y pueden sacar, por ejemplo, trazas genéticas de un primo, un tío, el abuelo. Y en ese sentido, pues es donde la genética no se garantiza como tal. Por lo tanto, hacer propagación asexual es, digamos que no es que haya una mejor que otra, para nada. Los dos sistemas son diferentes y en algunos casos, por ejemplo, se sacan unos híbridos en el tema de reproducción sexual. Se sacan unos híbridos bastante determinados y bastante productivos. Recordemos que cuando hablamos de un híbrido, estamos hablando de la combinación de dos especies. Eso es un tema bastante importante de aclarar. Eso es un híbrido, cuando yo combino dos especies. Es decir, si yo, por ejemplo, cojo una planta de cacao y la cruzo con la otra,
Ahí no estoy haciendo hibridación porque estoy mezclando la misma especie de cacao. Pero si yo ya cojo, por ejemplo, en el caso de los animales, el burro, y lo cruzo con un caballo, pues voy a obtener una mula. Y esa mula, pues es híbrida. ¿Cuál es la ventaja que tienen los híbridos? Y es que el vigor híbrido que tienen los híbridos como tal, obtenidos del cruce de dos especies, son superiores en algunas características a los mismos progenitores. Entonces por eso ustedes se dan cuenta que realmente una mula viene siendo más fuerte que un caballo y un burro. Y en el caso, por ejemplo, de la albahaca, donde manejamos el híbrido nufar, es una planta en donde ustedes semanalmente pueden sacar tallos larguísimos de unos 12 centímetros con unas hojas que tienen una longitud más o menos de unos 10-12 centímetros semanalmente. O sea, es un monstruo para producir albahaca. Y el aroma es supremamente fuerte también. Esa es la ventaja que tiene los híbridos. Pero recuerden, los híbridos siempre son el cruce de dos especies, de las cuales en la mayoría de los casos no se puede obtener ninguna cría porque son estériles, son infértiles. Justamente pues porque su cantidad de cromosomas no es compatible. En cuanto a propagación asexual, hay muchas formas. Aquí yo traje principalmente 3. Pero realmente en el acodo, por ejemplo, el acodo es una manera de propagar sexualmente la mora. Entonces lo que yo hago es que cojo un tallo que viene, un tallo que viene, que son bastante largos en el cultivo de la mora, y lo siembro en el suelo, le coloco tierra encima, le coloco buena nutrición, y de esa manera obtengo una nueva planta. Ese es el sistema codo, y lo que uno coge es el estolón, lo dobla, y que son tallos que pues realmente uno puede hacer en ese sentido, para hacer la propagación asexual, pero va a obtener los mismos, las mismas especies. En el caso de los injertos, lo que yo hago es que en el tallo de una planta, de caso del cacao por ejemplo, lo que yo hago es que cojo una vareta de otro material vegetal, de otro clon, y lo que yo hago es injertarla dentro del tallo de una planta que ya está sembrada, o que está en bolsa, o que está en proceso de vivero. Y entonces yo injerto esta vareta y voy a obtener una nueva copa que es el material genético de ese injerto. Entonces en el injerto manejamos dos términos, lo que es la copa y lo que es el patrón. La copa es la que me va a recibir, es la que es el desarrollo de esta nueva vareta que yo traigo injerto en esta planta, y el patrón es el que es el encargado de poner la raíz. Por eso es que es tan importante en el cacao sembrar semillas que tengan tolerancia a enfermedades del suelo. Y por eso pues es que es recomendable determinadas que ya se conocen bastante en el mercado. Los órganos de los cuales se usa principalmente la propagación asexual son varios, son diversos dependiendo de la especie. Puede ser el bulbo, en el caso de las orquídeas. Uno coge bulbos de orquídeas y las divide y de esa manera propaga plantas de orquídea. Tubérculos, bueno, en el caso de los tubérculos es importante mencionar que los tubérculos son tallos modificados. Es decir, la papa es un tallo y que tiene yemas de donde salen posteriormente las plantas. Y los rizomas, de los que vienen por ejemplo los colinos del plátano y del banano, o en el caso de la guadua, si tiene un rizoma, nosotros extraemos este rizoma y de esa manera es que hacemos la propagación en plantas. Esto es de manera un poco resumida el tema de la reproducción sexual y la propagación asexual, que ustedes lo pueden profundizar muchísimo más en los documentos que les dejé de PDF y las presentaciones. Muchas gracias.